Bueno, bienvenidas y bienvenidos a Ideas para el Gran Giro. Tengo el placer de entrevistar a una persona muy relevante para lo que está sucediendo a día de hoy en la democracia española y más allá. Se trata de Ernesto Ganuza, que es coautor de este increíble, interesantísimo libro, muy inspirador, extremadamente recomendable. La democracia es posible. El título lo dice todo. Recomiendo encarecidamente la lectura de este libro. La entrevista va a tener que ver con el libro y va a tener que ver con la propuesta de Asamblea Ciudadana que ha realizado el gobierno hace poco. Yo estoy hablando en calidad de miembro del movimiento Rebelión o Extinción, Extinction Rebellion, movimiento internacional de desobediencia civil no violenta, que buscamos abrir la democracia para poder tomar las decisiones más importantes acerca de la emergencia climática y ecológica y el posible colapso ecosocial que se nos viene encima. Queremos poder tomar estas decisiones de una manera planificada, armoniosa, pacífica y no violenta. Entonces, Ernesto acaba de publicar hace unos meses con Arantxa Mendiarat un libro que ofrece muchísimas respuestas. Tengo que decir que ocasionalmente en el vídeo van a aparecer las críticas que Extinction Rebellion España estamos haciendo a la Asamblea Ciudadana para el Clima que ha propuesto el MITECO, es decir, el Ministerio de Transición Ecológica. Y bueno, notificaros para las personas que no lo sepáis que el MITECO ha presentado para audiencia e información pública la orden ministerial para la organización de la Asamblea Ciudadana para el Clima. Os diría de entrada que si no estás al día de ciencia climática, pues como que parece algo simpático, bastante guay, bastante democrático. En opinión de XR España, esto hubiera estado bien quizás hace 2 décadas. Llegamos demasiado tarde para hacer este tipo de apaños. Entonces, XR no aceptamos esta propuesta del gobierno y no somos un movimiento que vaya contra ningún gobierno ni partido en particular. Es un movimiento internacional que vamos contra la democracia representativa tradicional porque es ineficaz e incompleta para la situación que tenemos encima. Percibimos esta propuesta del gobierno de asamblea climática, lo percibimos como una combinación de un sorteo con un curso sobre cambio climático y un poquito de sensibilización. Demasiado tarde para este tipo de apaños. Creemos que tenemos que realmente abrir la democracia, actualizarla, romper la polarización política y liberar la inteligencia colectiva. Ernesto, muchísimas gracias por estar aquí. Hola Esteban, gracias a vosotros por esta invitación a poder hablar sobre estas cuestiones, sobre las asambleas ciudadanas y el sorteo. Muy bien. Vamos a ir con la primera pregunta. A mí siempre se me ha ocurrido que al escuchar Asamblea Ciudadana la gente va a estar pensando en las asambleas callejeras que tenían lugar durante el movimiento 15M, por ejemplo, y que a partir de allí dirán por dentro, qué ingenuos, están pensando en solucionar los problemas del país con las asambleas callejeras. Entonces, me gustaría de entrada que por favor nos diferenciaras qué son las asambleas ciudadanas o el sorteo cívico y la democracia deliberativa, que nos diferenciaras esto de lo que son las asambleas populares del 15M, si comparten algo y en qué se diferencian. Bueno, muy interesante eso, esa cuestión. Es muy interesante por una cosa, no son lo mismo, obviamente. Las asambleas ciudadanas se plantean con un procedimiento súper estudiado, comprobado, contrastado empíricamente para que posibilite que todo el mundo pueda hablar de una manera racional e intercambie argumentos de cara a establecer dentro de la diversidad de puntos de vista se lleguen incluso a soluciones o alternativas novedosas a partir de la diversidad, sobre todo.
Pero bueno, la cuestión me llama mucho la atención porque en el fondo las asambleas que tú has llamado ciudadanas del 15M eran muy interesantes en su época porque era la primera vez que la gente vio la posibilidad de debatir en público. Y en el fondo, la asamblea ciudadana de la que estamos hablando ahora tiene mucho más empaque a partir justamente de lo que pasó en el 15M que no. Pero son asambleas muy regladas, contrastadas empíricamente para que la gente pueda hablar, optimizar la información de expertos y en el fondo pensar de una manera bastante sistemática un problema y resolverlo. Es utilizar una selección aleatoria por sorteo de ciudadanos y ciudadanas de a pie para discutir y debatir con expertos y expertas una cuestión específica. En el libro lo que damos son ejemplos, diversos ejemplos de las diferentes maneras que se está haciendo o se ha hecho en el mundo, que los promotores le han puesto nombres distintos, pero el común denominador de todo ellos es que las personas que participan y debaten son ciudadanos elegidos al azar y la mecánica es básicamente la misma, que es diferentes jornadas de debate con expertos y expertas, donde se van mezclando espacios de debate con los expertos o las expertas y de espacios de debate entre los propios ciudadanos para poder llegar a plantear alguna alternativa solución al problema con el que ha sido objeto de ese procedimiento. El nombre de Asamblea Ciudadana hace pensar que podría ser algo extremadamente inclusivo, que de alguna manera toda la ciudadanía, cada persona desde su casa pudiera de alguna manera participar o que hubiera mecanismos para que todo el mundo pudiera participar. Realmente, ¿cuáles son las maneras en las que la ciudadanía puede participar? De momento has nombrado que hay unas personas que son seleccionadas por mecanismos de sorteo, eh, pero ¿hay más maneras? ¿Cuáles son? ¿Cuándo aparecen las oportunidades de participación de la ciudadanía en estos procesos? Bueno, las asambleas ciudadanas se basan fundamentalmente en un sorteo, con lo cual, en este caso, pues son 100, 150 personas, 90 personas, en función de cada país cómo lo organiza. Pero claro, el elemento distintivo de estas asambleas es la publicidad que genera, el enlace, el puente que establece entre las personas que han sido elegidas por ser simplemente ciudadanos y estar censados, con la gente de la calle. Eso permite que la gente pueda realmente establecer un puente de opinión y de ideas con ellos, con la gente que ha sido seleccionada para debatir las cuestiones. Claro, ¿cuál es el elemento? Es que después, habitualmente en todos los procesos que ha habido en el mundo de asambleas ciudadanas, donde la ciudadanía ha sido elegida por sorteo y ha tomado una postura específica sobre un problema, la gente posteriormente ha podido votar. Si aceptaba o no aceptaba el veredicto o la propuesta que establecían las personas seleccionadas por sorteo a través de un referéndum. En algunos sitios, en otros sitios no ha sido así. Pero una de las planteamientos de las asambleas ciudadanas es que una porción de la población seleccionada por sorteo pueda debatir de una manera intensa, con información cualificada y haciendo un intercambio excelso argumentativo, y las propuestas que salgan sean finalmente votadas en un referéndum por la ciudadanía. Interesantísimo. ¿Y qué me dices de las fases de información a las personas seleccionadas, las personas de la asamblea? Tengo entendido que pueden llamar también a sus expertas favoritas, a las personas expertas que sientan que cubren especialmente bien lo que les interesa saber. Por ejemplo, si es una asamblea climática
y pongamos que yo soy alguien que no cree que el cambio climático sea real, pues a lo mejor puedo llamar al experto que niega el cambio climático, por poner un ejemplo. ¿Qué nos puedes decir acerca de esas fases de participación? Bueno, que es muy delicado, porque el tema de qué información recibe la ciudadanía que participa es una cuestión bastante delicada. Desde el punto de vista nuestro, nosotros lo que planteamos es que la información tiene que ser lo más abierta, dispar y diversa, con el objeto de que la gente pueda realmente tener conocimiento bastante cercano de posturas distintas y diversas sobre la cuestión. Que es cómo se trata esto desde el punto de vista de la organización. En la mayoría de las últimas asambleas que se llevan haciendo en el mundo desde el año 2010 hasta ahora, se crea o se genera un cuerpo independiente de expertos que no son parte ni de los promotores, que suelen ser los gobiernos, ni de la asamblea, un grupo independiente muy poblado por muchos académicos, para establecer qué diferentes expertos pueden llegar a plantear la información de una manera diversa. Pero también se deja a los propios participantes decidir qué expertos quieren que acudan a la asamblea para prestar esa información y ayudar a que el debate sea más amplio. De todas maneras, la casuística es amplia, ¿eh? O sea, en algunos lugares lo hacen más la posibilidad es de que los participantes puedan solicitar expertos distintos es más amplia que en otros, etcétera. Pero desde un punto de vista ideal, sí, claro, sería interesante, muy interesante que los propios participantes, a la luz de los debates que están teniendo, pudieran solicitar diferentes expertos para nutrir más todavía el debate. Gracias, estaba muy interesado en que esto quedara claro, que realmente no son solamente las personas que son seleccionadas de alguna manera. Ernesto, ¿en qué tipo de situaciones es ideal este procedimiento democrático? Bueno, en el libro lo que planteamos Saranche y yo es que da igual cualquier cosa. O sea, en el fondo es un procedimiento que creemos que es muy adecuado para ayudar a debatir de una manera pública, abierta y transparente cuestiones que nos afectan al público en general. Creo que ayudaría mucho con cualquier problema público a establecer un proceso por sorteo para que la ciudadanía pudiera debatir de una manera completamente abierta y transparente cualquier problema. No entiendo, es cualquier cuestión por mínima o grande que fuera. No hay, o sea, normalmente siempre pensamos que la gente no puede discutir grandes cosas, pero en el fondo de lo que se trata de establecer es opiniones y resoluciones sobre grandes cuestiones. Con información la ciudadanía puede establecer su propia posición al respecto. Con lo cual, sobre cualquier cosa, Esteban. Esto es un auténtico soplo de aire fresco. Leyendo manuales sobre asambleas ciudadanas de otros autores y autoras, he encontrado que lo que se suele decir es que es especialmente idóneo para cuestiones que son pues, de largo alcance, ¿no? Porque uno de los grandes problemas de la democracia representativa tradicional es que, bueno, pues que las fases de gobierno duran 4 años y no permite la planificación a medio o largo plazo de cuestiones importantes, ¿no? También, pues en situaciones que fueran muy complejas, donde haya muchos puntos de vista muy diferentes, o en situaciones, pues, donde por la razón que sea, se crea mucha polarización social. Entonces, yo aquí quería apuntar algunas cosas así un poquito de cuño propio y por mi propio trabajo de reflexión sobre este tema de investigación.
Y es que hay muchísimas cuestiones que representan riesgos para la seguridad de la vida de los seres humanos ahora mismo, ¿no? Está, para empezar, la emergencia climática y ecológica, que es lo más preocupante de todo, lo más serio, lo más importante, lo más amplio, lo que más puede barrer con todo lo demás. Está también la crisis energética, que, como explica Antonio Turiel, también científico del CSIC como tú mismo, puede en gran medida pues, representar el principio de un colapso del sistema de la globalización económica actual. Está la crisis de agotamiento de recursos, está en general la crisis de representación democrática y la fatiga democrática, como lo llamáis vosotros. Está el riesgo de que los tecnócratas, de que estos supuestos expertos técnicos pues gestionen las cuestiones públicas, como si lo técnico fuera siempre la solución única. Está la fase esta en la que nos encontramos con el tema del fake news, esta enorme moda o ola, no sé cómo llamarlo, de fake news y desinformación, que es algo que tratáis en el libro también. Está el populismo y el autoritarismo y la violencia que pueden venir. Entonces, hay un montón de situaciones de riesgo que, según entiendo yo, hacen que necesitemos un nuevo tipo de política. La política, el sistema representativo que tenemos tiene 1,5 siglos aproximadamente, si no me equivoco, y no está al día. Entonces hay muchas cuestiones que podríamos gestionar de esta manera. Me gustaría saber así, confirmar contigo si estas cuestiones son demasiado grandes quizás para una asamblea ciudadana. La gestión de la pandemia del COVID o siguientes pandemias, si las hay. La implantación de la red de Internet 5G, quinta generación. El reparto de los fondos europeos. La gestión del agua que va a ir escaseando. La relocalización de la producción alimentaria. Estas son cuestiones que nos quedan demasiado grandes para una asamblea ciudadana. ¿Son adecuadas? ¿Cómo lo ves, Ernesto? A ver, Esteban, o sea, no, para nada, para nada. Son problemas que tenemos que resolver. La cuestión es quién los va a resolver y cómo. Y el fondo es, dependiendo de quién los resuelve, mucha parte de la solución va a estar establecida. Entonces, no. La Asamblea Ciudadana no es nada especial. Es que no es nada estrambótico, no es sofisticado. Es hablar, invitar a la gente de a pie, mi vecina, mi vecino, a hablar sobre problemas que nos afectan. Entonces, ¿qué pasa con las asambleas ciudadanas? Ofrecen un procedimiento contrastado empíricamente, a través del cual sabemos que ese debate es posible entre personas muy diversas que piensan de manera muy distinta. Y da igual. En el libro planteamos que las asambleas ciudadanas se han utilizado mucho para determinadas cuestiones y que a lo mejor sobre esas cuestiones, como hay una memoria o hay una actividad, hay una experiencia, es mejor. Pero mi opinión personal dentro de los libros, porque el libro somos 2 autores, mi opinión personal es que en el fondo podríamos hablar de cualquier cosa que nos afectaran colectivamente. Da igual creo que el cambio climático, obviamente, y cualquier cuestión de energía, es muy importante hablarlo colectivamente por una razón, y es que va a afectar y nos va a cambiar los modos de vida y nos va a cambiar muchas cosas, con lo cual el hecho de que incluso en el último informe del IPCC, en la ONU, ¿no? En el quinto, creo, no sé, era que hablaba mucho de que hasta ahora se había tratado mucho el cambio climático desde un punto de vista de ingeniería civil, ¿no? De cómo paliar, cómo conseguir adaptar todas las cuestiones
las plantas, las dinámicas, el riego, etcétera, todo, cómo adaptar todo eso para que se adaptara al calentamiento. Pero en el último informe invitaba a decir, bueno, una cosa es esto, pero otra es que al final esto va a cambiar igualmente modos de vida. Entonces, si la gente no participa, ¿cómo vamos a hacerlo? Y las asambleas ciudadanas pueden permitir precisamente eso, que la gente sea más consciente de lo que pasa con el objeto de hacer algo al respecto desde su vida. Gracias. Tengo que admitir que aunque yo soy una persona completamente convencida de todo esto, me encuentro con fases en las que dudo y tengo que volver a leer libros como el vuestro, tengo que volver a empaparme de experiencias que han habido en el mundo y sospecho que es una cuestión de falta de costumbre, de falta de permiso para vivir y ejercer y disfrutar de la democracia real. Bien, vamos a seguir con más preguntas. Esto parece ser toda una oleada toda una tendencia mundial. La Organización por la Cooperación y el Desarrollo habla de una ola de democracia deliberativa. En España, a lo largo del último año, yo he podido recopilar alrededor de unos 25 artículos en prensa sobre el tema. Y no hablo únicamente de la prensa ecologista, ni climática, ni más social, sino también de prensa como El País o La Vanguardia. Luego, otro indicador interesante es que la Fundación Europea por el Clima está financiando una red de conocimientos pública acerca de las asambleas ciudadanas, que se llama en inglés Knowledge Network on Climate Assemblies. Finalmente, pues hay un montón de casos apareciendo en el mundo. A mí me gustaría preguntarte acerca de estos casos, ¿qué es lo que quizás más podríamos destacar? ¿Qué es lo más emocionante? ¿Qué es lo más interesante? Posiblemente lo más inspirador o lo que pudiera ser un mejor ejemplo. Es una pregunta difícil, ¿eh? Cuéntanos. ¿Mejor ejemplo de asamblea ciudadana o de cosas así? Sí, de esta clase de procedimientos de sorteo cívico y deliberación. Esto, bueno, yo lo que pasa es que creo que en cualquier proceso donde tú posibilites que se junten una cantidad de personas que no se conocen y pongas recursos para que puedan debatir y hablar y llegar a conclusiones, es maravilloso. Da igual dónde estés y cuál sea. No, entonces, claro, a partir de ahí yo he estudiado y analizado muchos procesos, pero no estaba en ellos. Entonces tampoco ahí se me pierde un poco una de las cosas para contestar a esa pregunta, o sea, ¿cuál es el mejor? No lo sé, o sea, porque ya es una cuestión más analítica. Por ejemplo, la Asamblea Climática Francesa fue extraordinaria por sus dimensiones. Es Francia, un país, o sea, una importancia geopolítica extraordinaria, es brutal. Y hace una asamblea ciudadana que además todo el mundo conoce en Francia lo que se está debatiendo, la discusión, las propuestas. Y ahora mismo en Francia hay un debate extraordinario entre la ciudadanía y los medios de comunicación sobre los efectos, las implicaciones y las consecuencias de la asamblea ciudadana. No lo sé. Yo, para decir una, pues la que yo participé, que yo organicé hace muchísimos años, que fue maravillosa, sobre sobre la política de gestión del agua, de los recursos hídricos en Andalucía, que eran 130 personas, todas debatiendo. Fue muy espectacular. Pero creo que en el fondo a cualquier persona que haya podido asistir a un debate limpio, transparente, ha podido disfrutar de lo que significa un debate. Eso a escala, que es lo que son las asambleas ciudadanas, de 150 personas a 100 personas, pues claro, es muy, muy, muy
interesante. Muy cualquiera. No, lo siento, no puedo decirte cuál es el mejor. No, creo que todos. O sea. Yo a cada minuto que me responde siento más esperanza y más alegría por estar haciendo esta entrevista. Hay un tema muy interesante relacionado con esto, que hemos podido conocer de primera mano las personas del grupo de trabajo de Asambleas Ciudadanas de XR España. Hemos podido tener contacto con una de las personas, uno de los ciudadanos franceses que participó en la Asamblea Climática Francesa. Estas personas han constituido a posteriori y por iniciativa propia una asociación que se llama Sans Filtre. Se llama así porque Macron al principio, es bastante famoso este hecho, dijo que aceptaría sin filtro las resoluciones de la Asamblea Climática. Bien, se ha demostrado aquí la tensión entre la vieja y caduca y absurda, yo creo que podemos decir absurda democracia representativa tradicional y lo que traía esta asamblea. Y bien, la cuestión es que finalizada este gran procedimiento democrático, Macron no ha implementado más que un 5% o no piensa implementar más que un 5% de las resoluciones de la Asamblea. Entonces, estas personas han constituido esta asociación para denunciar la situación y para señalar cuáles son las cuestiones que aprueban totalmente, cuáles son las que aprueban de manera, es decir, por niveles, ¿no? Cuáles son las que pretende el gobierno implementar parcialmente y cuáles son las que finalmente las que han sido completamente rechazadas o que están en contradicción con la política del gobierno. Entonces, estas personas a posteriori están siendo capaces de ejercer una presión y además están educando a la gente de su país acerca de lo mal que funciona la democracia realmente, la que funciona con un voto por ciudadano por cada 4 años. Entonces, en XR realmente creemos profundamente que la democracia es posible y nos encontramos en la tesitura de que no queremos repetir esa experiencia de fracaso y de frustración y de humillación al ciudadano y a la ciudadana. No queremos repetir eso. Queremos que sea vinculante. Es que lo demás es que no nos lo creemos. Y así como hablo de XR, estoy hablando probablemente por todas las juventudes climáticas y por infinidad de personas que sencillamente, incluso de partidos políticos seguramente, y de todas las clases, secciones de la sociedad, que sencillamente todavía no conocen la Asamblea Ciudadana, no conocen su potencial. Entonces, Ernesto, te quiero preguntar acerca de cómo se hace para que sea vinculante, cómo se puede conseguir que sea vinculante. Y discúlpame que acabo de recordar un dato más. En España, el gobierno ha tenido el mal gusto o la poca confianza en su ciudadanía de poner antes la ley del cambio climático que la Asamblea Ciudadana. La ley del cambio climático ha sido nombrada la ley tortuga, con perdón de las tortugas que nos encantan. Ha sido nombrada así porque es que no sirve para nada, va demasiado despacio. Y luego nos han ofrecido el caramelito con sabor leve democrático, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que realmente sí sea vinculante? Y perdón que no acaba nunca la pregunta. La resolución del gobierno en este momento dice de la siguiente manera, quiero leer textualmente: la Asamblea deberá proponer unas recomendaciones que servirán para el debate a todos los niveles de la administración, así como a los diferentes actores económicos y sociales, y que se mandarán al Gobierno y al Congreso de los Diputados para asegurar el conocimiento de las propuestas y las preferencias de la ciudadanía en materia de acción climática. Es decir, no podía estar más diluida la cosa. Cualquier parecido con la democracia, en mi opinión, pues es mera coincidencia. Queremos algo vinculante. ¿Cómo se hace esto, Ernesto?
Bueno, Esteban, esta es una pregunta muy importante. Y hay que diferenciar dos cosas. Yo, para responder a esto, una cosa es la Asamblea Ciudadana y otra cosa es su capacidad de poder, ¿no? O de capacidad de influencia. La Asamblea Ciudadana, encima, como se plantea, tiene siempre efectos muy positivos, ¿no? O sea, un debate amplio entre gente diversa que no sabe, que puede ayudar a extender información y tal, es siempre muy positivo, sea como sea el contexto. Yo ahí no me parece bien. La cuestión, la iniciativa del gobierno español es, en ese sentido, es positiva. O sea, al menos es positiva. O sea, porque entre la nada y eso está muy bien. Que sea vinculante. Bueno, que sea vinculante, eso no es un problema de las asambleas ciudadanas. Eso es las democracias representativas y desde dónde venimos. O sea, no, la asamblea ciudadana no va a resolver una cuestión que es de la estructura política o los sistemas políticos contemporáneos, no contemporáneos, modernos. O sea, no hay nada. O sea, digamos que los marcos jurídicos de todos los países occidentales impiden por norma que cualquier proceso participativo tenga autoridad alguna. No, eso no es posible. No, en ningún marco jurídico. Por ejemplo, ¿por qué las asambleas ciudadanas se han hecho muy famosas? Ahora ha empezado el aboga, ¿no? La moda, ¿por qué se han hecho famosas en los últimos años? Es porque realmente en Irlanda, por ejemplo, a través de una asamblea reformaron la Constitución. Pero no es que las personas seleccionadas por sorteo, después de un debate amplio y largo sobre cuestiones de la Constitución irlandesa, decidieran cambiar la Constitución, sino que esas personas hicieron un debate y emitieron un informe a favor y en contra del cambio constitucional. Y se lo trasladaron a toda la población. Pero fue la población, en un referéndum, la que cambió la Constitución. No, o sea, no las personas seleccionadas por sorteo. El marco jurídico moderno y contemporáneo nos obliga, y ahí no voy a entrar, es a cambiar las cosas de manera vinculante a través o bien de los representantes bueno, fundamentalmente a través de los representantes del parlamentarios. O sea, porque incluso un referéndum no es legítimo a no ser que la Constitución o las leyes ordinarias de un determinado Estado lo consideren. Entonces, no es qué hacemos para que sea vinculante. Yo creo que es qué hacemos para que un debate abierto y amplio sea suficientemente amplio, suficientemente transparente y serio para que mucha gente realmente se conciencie de lo que está pasando de cara a seguir exigiendo a los gobiernos que sean más consecuentes con el peligro climático que estamos padeciendo. Pero el problema son dos cosas. Vamos a hacer bien una asamblea y que luego sea vinculante. Y la vinculación es algo que trata y que tiene que ver con cómo nos organizamos políticamente. En el libro, Esteban, planteamos que el sorteo permite pensar una organización política distinta a la que tenemos, con el objeto básicamente de que la ciudadanía tenga más capacidad de decisión dentro de procesos de debate constante. Estamos completamente a favor de eso dentro del libro. En Francia, que seguramente es una de las asambleas ciudadanas más extraordinarias que ha habido en los últimos años, o sea, al final el impacto puede ser menor a nivel ejecutivo porque el gobierno no ha aceptado todo cuando dijo que lo iba a aceptar, pero después no. Lo bueno es que está generando tal debate en Francia que vete tú a saber lo que va a pasar ahora. A lo mejor en las elecciones le sale caro. Esto es lo que tiene, ¿no? Generar información y inteligencia colectiva o liberar la Bueno, inteligencia.
hay que tener cuidado con eso, Esteban, porque le puede salir caro a él o a los franceses en general, porque a lo mejor lo que sale es una opción completamente contraria a los debates. Cuidado. Sí, o sea, imagínate que sale el Frente Nacional y gana por completo las elecciones. Es ya una derrota total para todo el mundo, para Macron y para los sans filtre. O sea, no es el hecho de que le salga, no quiere decir que le salga caro a Macron únicamente, es que le puede salir caro a todo el mundo, incluido a las personas que están muy implicadas en el movimiento francés para promover el debate público. O sea, el Frente Nacional ya es casi el primer partido en las municipales y en las elecciones departamentales. O sea, cuidado. Y aquí puede pasar igual, en España, en otra escala. O sea, bueno, aquí estamos años luz, o sea, aquí no hay ni siquiera un debate. O sea, vamos a ver cómo organiza el ministerio realmente la Asamblea Ciudadana, qué repercusión tiene, porque en Francia ha sido espectacular la filtración del debate público entre ciudadanos sobre el cambio climático en la opinión pública. Habrá que ver aquí. Seguramente en Francia ayudó mucho el hecho de que Macron, el presidente, dijera que las decisiones iban a ser vinculantes. Y eso hizo que la gente realmente se preocupara por lo que iba a pasar. Tú planteas ahora una asamblea ciudadana donde dices que ya no va a ser vinculante, como ha pasado en el Reino Unido, pues la posibilidad de que la gente realmente se esté muy atenta va a ser más difícil. Sí, en este sentido, soy un miembro de un movimiento que busca efectivamente, ¿no? Pues que sea lo más serio y vinculante posible. De hecho, hay, si no me equivoco, creo que es el último capítulo del libro, habláis acerca de cómo puede llegar todo esto de lejos, ¿no? Yo planteo la pregunta, ¿necesitamos partidos políticos para funcionar democráticamente? ¿Hacia dónde podría evolucionar todo esto? ¿Se pueden institucionalizar las asambleas ciudadanas de una manera, digamos, estable y con garantías? A ver, aquí hablo yo solo, ¿vale? O sea, es que aquí me has convocado por el libro, pero hablo yo solo. Sí, claro, yo creo que sí. O sea, en el fondo, los partidos es un invento de hace 200 años. La democracia es un invento de hace 2500 años y no tenía nada que ver con los partidos. Justamente la democracia se creó en contra de los partidos, en contra de los partidos políticos. Esto en contra de las facciones. ¿Se puede institucionalizar? Pues claro que se puede institucionalizar. Lo que pasa es que sería tan distinto de lo que tenemos que nadie se lo cree, nadie piensa que eso es posible y la gente piensa que es mejor votar a líderes carismáticos o a cualquier cosa parecida o eufemismo de democracia o de tal. Pero Atenas están durante 200 años gobernándose sin partidos y con asambleas ciudadanas. Y el procedimiento básico era el sorteo. No, eso fue hace mucho tiempo. Nadie quiere volver a Atenas por muchísimas razones. Entre ellas, o sea, había esclavos, las mujeres no participaban, un montón de cosas. Pero el concepto democrático lo inventaron ellos en un territorio donde nadie hacía democracia, sino todo lo contrario. Lo cual sería interesante plantear una idea. Para eso, bueno, yo no lo voy a ver, pero ojalá lo veamos, ojalá poco a poco podamos ir pensando que los seres humanos realmente están capacitados para pensar políticamente, públicamente, que podemos hacerlo y que no necesitamos partidos políticos solo para gobernarnos. XR España, en este mismo momento estamos redactando alegaciones porque tenemos un plazo breve de tiempo. Somos un movimiento que cree que el contrato social del Estado en realidad se ha roto porque no está protegiendo a sus ciudadanos ante lo que se nos viene encima. Pero de todas maneras somos personas que creemos en la democracia y como tal pues estamos cumpliendo este procedimiento. Estamos presentando las alegaciones dentro del plazo establecido
Pero claro, nos estamos encontrando con que tenemos una lista tan grande de alegaciones. Y bueno, me gustaría hablar acerca de algunas pocas de ellas contigo, a ver qué nos puedes contar. La Asamblea Climática Española está prevista para empezar en otoño, pero tenemos tiempo también pues, para establecer una alianza con otros movimientos que sin duda van a estar, creo, interesadas en apostar por la democracia real. Y bien, pues vamos con algunas de estos estándares de los que estamos hablando a día de hoy. Uno concierne a la pregunta, ¿no? Ya hemos mencionado un poquito acerca de esto. En este caso, la Asamblea Climática propuesta por el Gobierno, que XR España consideramos un simulacro de asamblea, la pregunta es la siguiente. Una España más segura ante el cambio climático, ¿cómo lo hacemos? Luego explica el documento que esto es sin perjuicio de concretar con temáticas más acotadas y específicas relacionadas con las soluciones que se encuentran a nuestro alcance en las áreas de mitigación y adaptación al cambio climático ante el horizonte de lograr la neutralidad climática en 2050. Bien, hay muchísimas personas que dicen que esto es demasiado tarde. Entonces nos encontramos con que cómo se juega a un juego en el que la pregunta ya ha sido redactada. Esto muchas veces es claramente tramposo o inadecuado para la situación. ¿Quién suele redactar la pregunta que responde a una asamblea? ¿Viene siempre de arriba? ¿Puede ser de abajo? En tanto en cuanto, a ver, las asambleas ciudadanas no constituyen actualmente, en ningún momento de los últimos 50 años que ha habido asambleas ciudadanas o cosas parecidas o similares, no representan en ningún caso sistemas paralelos alternativos de organización política. Han sido siempre promovidas por los gobiernos de las diferentes administraciones territoriales. Con lo cual, ¿quién hace las preguntas siempre? Los gobiernos, básicamente. O sea, no tienes un contraejemplo de eso, no tienes una cosa. Después, lo que podemos, o sea, tu pregunta es, ¿está bien hecha la pregunta del gobierno? Bueno, pues bueno, seguramente no, seguramente, o sea, es una pregunta tan genérica, abstracta y demás, que, bueno, podrías hacer, o sea, en la pregunta francesa era muchísimo más invitadora a reflexionar y a pensar, ¿no? ¿Qué debemos hacer para alcanzar una reducción del 40% de los gases de efectos invernadero en el 2030, ¿no? O sea, es mucho más, te traslada una cosa performativa brutal. Tienes que hacer algo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Perdona que te interrumpa, pero la pregunta francesa decía además al final, dentro de un espíritu de justicia De social. justicia social, encima de eso. Entonces, no es, en el fondo la pregunta, pero la pregunta la puso Macron, ¿eh? En Francia, no la pusieron los ciudadanos ni nada por el estilo. O sea, hasta ahora las preguntas las ponen los gobiernos. No hay ningún sistema donde haya nacido una asamblea ciudadana donde las preguntas que se planteen los ciudadanos salgan de otro lugar. Hay dos experiencias, bueno, una en vivo y otra que se murió, que se planteó efectivamente la cuestión de la agenda política. Cómo confeccionar la agenda política para que no dependiera del gobierno de turno. Y entonces eso fue el Ayuntamiento de Madrid, de Ahora Madrid, del 2015-2019, y el gobierno regional de la región alemana dentro de Bélgica, que es una región muy pequeñita que organizó una asamblea ciudadana permanente. Entonces, uno de los elementos distintivos ahí en la región alemana de Bélgica era que la gente podía juntando firmas suficientes, no demasiadas firmas, ahora no me acuerdo exactamente del número, pero no un número desorbitado de firmas, podían plantear una pregunta para que la Asamblea Ciudadana Permanente debatiera la idoneidad de
hacer un debate sobre esa cuestión. El gobierno también podía plantear preguntas, pero había una vía ciudadana por ahí. Y en Madrid ha sido lo más lejos que yo he visto que ha ido una organización, una asamblea ciudadana. Y es que aprovechando la plataforma digital de Decide Madrid, ahí había muchas propuestas y que la ciudadanía podía entrar dentro para hacer muchas propuestas y luego la propia ciudadanía dentro de la plataforma votaba las diferentes propuestas. Y entonces las propuestas más votadas, eran debatidas por la Asamblea Ciudadana Permanente que creó el ayuntamiento, con el objeto de pensar, igualmente de reflexionar hasta qué punto esa propuesta estaba acorde con la legalidad vigente y demás, y además si era aconsejable llevarla adelante y hacer un referéndum. Con lo cual, en Madrid es la primera vez que una asamblea ciudadana establece un procedimiento por el cual la agenda política no pasa por los partidos políticos. Pero obviamente ya no existe la Asamblea Ciudadana de Madrid, porque cambió el gobierno y eso se fue, la experiencia. Entonces, para que pudiéramos pensar que la agenda política no dependiera del gobierno, se tendría que cambiar muchísimas cosas y sobre todo establecer un procedimiento muy abierto y democrático para que la gente pudiera plantear los debates. Y eso no ocurre en ningún sitio. En ningún sitio. Entonces lo que ha hecho el gobierno de Madrid es seguir la misma tradición que la han hecho en todos los sitios, que es plantear una pregunta general y abstracta. En el caso del ministerio, quizá más abstracta de lo que es habitual en otras asambleas ciudadanas, porque una España más segura es demasiado amplio, o hay que realmente centrarlo un poco más, sobre todo cuando estás hablando de cambio climático y cuestiones muy serias, ¿no? Efectivamente, de acuerdísimo. Yo quiero poner en valor que creo que la pregunta que hicieron en Francia, la pregunta de la Asamblea Climática Francesa, era tan específica, pues gracias a que, bueno, Macron sabía estratégicamente lo que tenía delante, a quién tenía enfrente, y es que tenía a 22 organizaciones no gubernamentales, incluyendo a los chalecos amarillos, incluyendo a XR Francia. Entonces sabía que si su pregunta básicamente era una chorrada, pues se iba a encontrar más resistencias, ¿no? Es que en Francia tuvieron mucho que ver los chalecos amarillos y el propio gobierno de Macron, que es un gobierno con un partido nuevo, con una tendencia populista importante, donde después de los chalecos amarillos plantea un debate nacional vacío y sin que no llevaba a ningún lugar, y al final llega a la Asamblea Ciudadana. Claro, el tipo se compromete de una manera exacerbada, gracias a Dios, porque había un montón de movimientos sociales detrás, seguramente. ¿Qué es lo que pasa aquí en España? Que en España aquí no hay tanto, no hay tanta movilización. Estamos en ello. Ojalá. Estamos en ello, estamos en ello. Bien, pues en cuanto al número de personas y el número de sesiones, también ya acercándonos hacia el final, me gustaría preguntarte, porque el número de personas para el Estado entero proponen que sean 100 personas. En XR España hemos estado hablando de que a lo mejor son pocas. Y el número de sesiones que plantean son 5, lo cual, bueno, nos resulta muy, 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 muy pocas, ¿no? Entonces, a ver si nos puedes comentar acerca de esto. El número de personas y el número de sesiones para un tema amplio, importantísimo a largo plazo, una cuestión de supervivencia, realmente de supervivencia. Si 100 personas durante 5 sesiones, vale, si es que es suficiente. A ver, el número de personas, yo no considero que sea Está bien. Ten en cuenta que estás hablando de una población en España, ¿cuántos? 46, 48 millones de personas.
entre 100, 150 personas, a nivel estadístico no es tan relevante. No es tan relevante. Lo que necesitas, por el contrario, es que haya suficientes personas, o sea, unas muestras suficientemente amplias para que haya suficiente diversidad dentro de esas 100 personas, con el objeto de que realmente se establezca un debate amplio, transparente y muy plural sobre las cuestiones que tienen que debatir. En Irlanda fueron 100 personas y eso lo consiguieron. En Francia lo han hecho con 150 personas y eso lo consiguieron. A mí no me hace dudar de que en España con 100 personas no lo puedan conseguir. Entiendo y entiendo de cualquier manera que no es la batalla, 100 personas. O sea, porque ya entramos dentro de un debate estadístico que no tiene mucho sentido. Aquí no tiene mucho sentido. Las números de sesiones... A ver, la crítica está bien. O sea, tienes siempre que cuidar mucho los espacios para que la gente pueda debatir. Pero, ¿cuántas sesiones son necesarias? Es muy difícil saberlo. En Francia tampoco tuvieron 24 sesiones, ¿eh? O sea, No, pero sí han sido muchos meses, si no me equivoco. No, pero han sido, claro, porque han sido un mes, o sea, un fin de semana cada mes, durante 9-10 meses. Eso es más o menos el ritmo que se ha hecho en casi todos los lugares donde se han hecho asambleas ciudadanas a nivel estatal. Un fin de semana, cada tres semanas o cada mes, con el objeto de no... Porque la gente tiene que adaptarse a sus circunstancias, entonces no es tan fácil acudir de una manera constante. No son ni militantes ni activistas, son gente de la calle con sus problemas y su vida. Entonces no es tan fácil que se reúnan tanto. 5 reuniones durante 5 meses. A mí personalmente me hubiera gustado ampliarlo más, pero ampliarlo más para que el debate fuera más amplio, pero porque yo también pienso que cuanto más debates mejor. Pero también te digo una cosa, el gran problema es que la pregunta es tan abierta, hay que concretar mucho más esa pregunta, porque si no, el debate no lleva a ningún lado. Ese es el gran problema que tienes. Tú generar una asamblea ciudadana sin que haya un debate concreto sobre un problema concreto. Si les ayudamos con las alegaciones a plantear algo más sucinto que permita vehicular los debates y bajar a la tierra los debates, 5 sesiones puede estar bien. Como pueden estar mejor 8, seguramente. El hecho de que la pregunta fuera más concreta ayudaría mucho. Como concreta me refiero como esa la pregunta francesa. ¿Cómo reducimos los gases de efecto invernadero para El hecho de que ya haya... en Francia, cuando se convocó la Asamblea Climática, no había ley. O sea, la ley viene ahora en Francia. Y en España ya tenemos... La ministeria ya hizo la ley antes de que hubiera la Asamblea Climática, con lo cual ya relativiza un poco el sentido de la Asamblea Climática. Pero en cualquier caso, se podría aprovechar ese contexto para realmente hacer preguntas mucho más concretas para aplicar la ley a determinados campos, porque la ley sigue siendo amplia, o sea, aunque marca ya bastante el cauce de lo que se entiende va a ser la transición ecológica, cosa que ya no se va a poder discutir en la Asamblea Climática, en el fondo podría permitir todavía un amplio debate sobre la aplicación de las diferentes normas que se establecen dentro de la ley. Porque Vale. si no, Ajá. hay un problema. En esto de la participación hay un problema muy gordo y yo he visto en estos últimos 2 días que llevamos viendo Twitter, Facebook, tal, con las diferentes impresiones que la gente ha hecho con lo de la Asamblea Climática, y la gente está muy positiva con esto. Y hay mucha gente muy positiva. Vosotros no, pues sois Extinction Rebellion y en eso sois encomiables, me parece a mí que es encomiable, y gracias por vuestro trabajo
y dedicación a esto. Pero hay mucha gente que le apetece, entiende que esto es un debate público y que se va a abrir el debate público y está muy bien. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa con eso? Es que el debate no lleva a ningún sitio, claro. Y si el debate no lleva a ningún sitio, va a ser difícil volver a hacer otro. Eso es el problema, Ernesto. Sí. XR somos un movimiento extremadamente adulto. Somos un movimiento extremadamente realista. Somos un movimiento que ha ofrecido algo, a mí me han ofrecido, y nos ofrecemos entre todos y entre todas, algo que ni las instituciones del Estado, ni prácticamente ninguna ONG ni movimiento ofrece, que es acompañarnos en el hecho de que esto es una horrible mierda, que nos vamos a donde no digo, que las cosas son como son y que no gustan y que no nos gustan. Entonces, sí, yo hablo desde aquí. Yo personalmente me identifico con este movimiento porque es el único que a mí me da compañía, que sienta que estoy tratando de adulto a adulto, es decir, de persona que se hace cargo de la realidad aunque no guste. Y no gusta, claro que no gusta. Pero bueno, también hay un gran rayo de esperanza ahí, y es que muchísimas personas, al entrar en este grado de realismo, hay todo un proceso psicológico, podríamos hablar de emociones, y de acompañamiento y de regeneración, en el que sucede algo muy especial, y es que sucede, al tocar con lo más bajo, de alguna manera sucede algo muy mágico, que es el tocar con la esperanza real. El coraje, el coraje, el coraje. Somos el movimiento que dice que la esperanza ya no sirve. Es tiempo para el coraje. Entonces, bueno, llevamos un buen rato de entrevista y yo te quiero dar las enormes gracias por parte del propio canal. Yo soy miembro de XR, no represento a XR, soy un particular plenamente identificado con XR y bueno, vamos a seguir luchando por esta plataforma, por una asamblea ciudadana vinculante y efectiva. No nos conformamos, muchas personas, pero todo esto ha sido absolutamente fascinante y quiero realmente, una vez más, pediros que de verdad adquiráis este libro. La editorial se llama Consoni. El título es La democracia es posible, sorteo cívico y deliberación para rescatar el poder de la ciudadanía, de Arantxa Mendiarat y de Ernesto Ganuza, que nos has acompañado tan amablemente en el canal Ideas para el Gran Giro. Esta vez lo dejamos aquí, Ernesto, pero hasta siempre y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Esteban, por la entrevista y la oportunidad de compartir contigo y con Extinction Rebellion todo lo que pasa. Muchas gracias. Gracias. Salud y democracia. Salud y democracia. Chao.